pensamiento suicida, yo creo que ha tenido todo el mundo en algún momento de su vida, ha pensado, si no en quitarse la vida directamente, algún pensamiento pasivo de ojalá no estuviera aquí. Hoy en el viaje de tu vida me acompaña la doctora Luna Palma. Luna es psiquiatra residente de cuarto año, especializada en salud mental y con formación específica en prevención del suicidio. Trabaja cada día con personas que viven con depresión, ansiedad e ideación suicida y se ha convertido en una voz clara y valiente a la hora de hablar de estos temas sin filtros y sin adornos. En este episodio vamos a hablar de depresión en familias reales, de adolescentes que empiezan a pensar que no merece la pena seguir, de padres y madres agotados que no se atreven a pedir ayuda por miedo al juicio, y de cómo se vive todo esto dentro de casa, en el día a día. La idea no es asustar para nada, sino poner palabras a lo que muchos están sintiendo en silencio y abrir ventanas, qué señales mirar, cómo hablar a nuestros hijos, cuándo pedir ayuda profesional y qué tratamientos existen de verdad más allá de los mitos. Si tu hijo, tú, tu pareja o alguien cercano está pasando por un momento así, este episodio es para escucharlo despacio, sin prisas y sin juicio. Hola, doctora Luna, ¿cómo estás? Yo lo primero decirte que muy agradecida de tenerte en este espacio y pues para que te conozcan un poquito más, me gustaría que me dijeras qué te llevó a especializarte primero en salud mental y segundo en la prevención del suicidio. Hola Sonia, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Es una gran oportunidad para mí, muchas gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues mira, para mí psiquiatría siempre ha sido una especialidad que la tenía en mente desde antes de empezar la carrera. Yo sabía que era muy probable coger esa especialidad porque creo que es diferente al resto de especialidades médicas, tanto de las quirúrgicas como de las médicas puras. Básicamente porque todas las especialidades médicas, sin desprestigiarlas por supuesto, se centran mucho en la enfermedad, en el síntoma, en el medicamento y dejan un poco de lado lo que es la parte social de la persona o la parte, su parte psicológica, ¿no? Esa parte un poco más humana, por decirlo de alguna manera. Psiquiatría al final es una especialidad en la que tú tienes que tener en cuenta tanto la enfermedad que tiene la persona como todos los factores de su vida, en qué trabaja esa persona, qué infancia ha tenido, cuál es su personalidad, cuál es la forma que tiene esa persona de ver el mundo, cómo es su familia, cómo es su entorno. No es lo mismo una persona, por ejemplo, de aquí de España, que una persona de Latinoamérica, porque tiene una cultura diferente y eso se nota a la hora de enfermar en salud mental. Eh, con respecto al tema del suicidio, creo que es un tema muy tabú hoy en día. Creo que es la pandemia silenciosa, como se le dice muchas veces, porque es un tema muy mal abordado desde mi punto de vista, porque al final creo que se deposita todo en salud mental, me refiero. Hay una persona que tiene un problema X a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de, por ejemplo, una enfermedad crónica que le produce un dolor crónico y parece que el sistema todo lo enfoca a el suicidio, ¿no? Esta persona se quiere suicidar, entonces vamos a mandarle al psiquiatra. Creo que es un enfoque incorrecto porque hay otras muchas cosas que se deben de solucionar antes que mandar a esa persona al psiquiatra porque realmente el problema que hay es otro de base. Evidentemente nosotros estamos para manejar cómo te estás sintiendo con ese problema, pero no es la solución final, la solución está en otro sitio. ¿Cómo describirías esa primera señal de depresión en una familia? Esa niebla que va entrando así sin aviso, pero que se está instalando en un miembro de la familia, quizás sea el padre, quizás sea el hijo, el adolescente. ¿Qué señales aparecen para saber que realmente no estamos actuando cuando ya el problema es muy grande, sino que tenemos Al que verlo? inicio, para detectarlo, ¿no? Ujú. Pues mira, es una pregunta muy interesante porque hay mucha diferencia entre cómo se manifiesta en niños y adolescentes a cómo se manifiesta en adultos, ¿no? Teniendo en cuenta también que cada persona es un mundo y cada persona lo puede manifestar de una forma, pero normalmente en adultos lo que vamos a notar es lo que muchas veces la gente explica, que es pues notarte un poco más apagado, no dicho coloquialmente, menos ganas de hacer cosas que antes sí que disfrutabas, cuando tú ves un amigo pues que de repente deja de salir tanto o no tiene tanta relación como antes, una persona que pierde el interés en actividades, pues eso, que antes sí que disfrutaba y que de repente está dejando de hacerlas. Sin embargo, en los niños y en los adolescentes
cómo se manifiesta o se empieza a manifestar la clínica depresiva es con rabia, con ira. Entonces vemos un niño o un adolescente que está todo el día enfadado, que bueno, teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa también bastante complicada, pero normalmente los niños y los adolescentes cuando se deprimen lo muestran con rabia, con enfado. También puede pasar en los adultos, ojo. En los adultos también puede ser, esta persona está un poquito más irascible, hay que ver cómo está últimamente, hay que ver cómo está fulanita últimamente, que es que no aguanta nada, que es que no. También es una señal importante. ¿La propia persona ve las señales o no? Yo creo que muchas veces no. Hay veces que sí, pero hay otras veces que no. Una gran parte de las veces porque creo que estamos tan acostumbrados a vivir un ritmo de vida tan frenético, tan rápido, que no nos da tiempo ni siquiera de pensar, de pararnos a ver qué es lo que está pasando, que simplemente vemos que no estamos bien, pero no sabemos por qué. Vale, hay que ir un poco más para allá y a veces no vamos. ¿Por qué no vamos Exacto. más allá? Yo creo que no vamos pues por eso, porque hoy en día tenemos un ritmo de vida que no nos permite pararnos a pensar. Porque muchas veces si nos paramos a pensar, lo único que hacemos es hundirnos, más hoy en día como están todas las cosas, sobre todo para la gente joven. Entonces, creo que también es más fácil para nuestro cerebro intentar seguir para adelante a costa de lo que sea que realmente pararse y ver que hay un problema y que ese problema tenemos que atajarlo, porque si no luego va a ser mucho peor. Sí, es habitual escuchar esto de no se para a pensar porque como pare, Exacto. ya es complicado, ¿no? Porque a veces intentamos tapar también. Tengo la sensación Sí, de que sí, lo intentamos. que pasa que cuando tú tapas, 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 llega un momento que esa presión tiene que salir por algún lado. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, esa explosión es bastante negativa, porque te puede llegar a tener problemas a muchos niveles. Ujú. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, es lo que hablábamos, ¿no? Una persona que está aguantando mucho, pero la gente realmente no se da cuenta porque no sabemos detectar las señales, porque hay gente que es muy buena ocultando lo que le está pasando, por eso, porque el propio sistema te exige que te adaptes a un papel súper rígido del que no te puede salir. Cuando todo eso explota, pues a lo mejor un día explotas o cometiendo algún acto contra ti para quitarte la vida, muy Ujú. típico. De hecho, yo hasta que empecé a trabajar no sabía que tanta gente al día intentaba quitarse la vida, un dato que a mí me sorprendió muchísimo. O, pues, por ejemplo, puede explotar, imagínate, a nivel laboral, que tú un día estés en el trabajo, que no puedas más y ese día explotes completamente y acabes perdiendo el trabajo por haber explotado o acabes pagándolo con algún miembro de la familia, con algún amigo. Entonces, al final es algo que te puede llevar a problemas a otro nivel. Sí. Yo he trabajado en centros de menores toda la vida, pues 20 años en reeducación, y era bastante habitual tener que estar muy pendientes, o el psiquiatra que trabajaba con nosotros, con las autolesiones en los chicos y las chicas. ¿Qué lleva a un Sí. niño a autolesionarse? Pues mira, hay una gran diferencia entre las autolesiones que son con intencionalidad suicida y las que no, porque muchas veces creo que por falta de conocimiento también, todo lo que sea autolesión directamente se relaciona con suicidio y no tiene por qué. Pueden haber autolesiones que no son directamente suicidas, pero las autolesiones son una forma muy, 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 muy común de canalizar el dolor emocional. Muchos pacientes lo describen como que ellos sienten tanto dolor a nivel emocional que necesitan sentir el dolor a nivel físico para poder darle algún tipo de respuesta. Entonces, es una forma muy típica de poder eso, canalizarlo. Por eso hay muchas técnicas que se aplican y que se les enseñan a estas personas que te producen un dolor que no llega a ser un dolor como el de las autolesiones o no te llega a generar heridas como las autolesiones, pero que es una forma de canalizar ese malestar emocional. Sí, en familias reales, ¿qué ves primero en un adolescente con esta, ya no la autolesión, sino esta ideación suicida? Volvamos al tema de estas primeras ideas. ¿Ese silencio pesado? O sea, ¿cómo lo ves en la familia? Viendo que hay un silencio pesado en el niño, viendo que responde con rabia y con ira a todo lo que le dices. Hemos hablado un poco de lo que los padres pueden ver, pero Sí, vamos a ir quizá un poco más allá, porque no es lo mismo tener pensamientos suicidas que no es lo querer mismo. suicidarte que autolesionarse. Exacto, son cosas totalmente diferentes, porque el pensamiento suicida
yo creo que ha tenido todo el mundo en algún momento de su vida, ha pensado, si no en quitarse la vida directamente, algún pensamiento pasivo de ojalá no estuviera aquí. Que esa es Ujú, una gran diferencia también. Dentro de los propios pensamientos hay pensamientos pasivos de ojalá me duerme, mañana no me levante, o pensamientos activos de me dan ganas de tirarme por el balcón. ujú. Esos pensamientos dentro de una estructura normal de personalidad, dentro bueno, una estructura normal de vida, son normales. No hay que alarmarse porque en un momento de agobio o de estrés máximo siempre pueden aparecer. Luego pasamos a los gestos autolíticos, que son autolesiones que no necesariamente tienen por qué ser suicidas, pueden ser ansiolíticas. Gestos ansiolíticos simplemente para canalizar esa ansiedad. Y luego están los gestos que sí que son suicidas. La autolesión con la intencionalidad o la finalidad de suicidarse. Vale, qué duro esto. Hay mucha Mucho. gente, sí, hay mucha gente que últimamente, o yo escucho muy a menudo es que está tan de moda la salud mental que ahora parece que todo el mundo esté mal y realmente lo que se está haciendo al hablarlo es darle ideas a los jóvenes. ¿Qué opinas? No estoy de acuerdo. Yo creo que hoy en día se visibiliza mucho más. Creo que venimos de una sociedad, ¿no? De nuestros padres o nuestros abuelos, en la que era normal aguantar, aguantarlo todo, tragar con todo, no quejarse, trabajar. Y hoy en día creo que tenemos una sociedad bastante más sensible, donde la gente cada vez se da más cuenta de que el sistema en el que vive, pues no le favorece porque no tienen tiempo para ellos, porque dedican la mayor parte de su vida al trabajo. Y creo que, por un lado, es sano que nos estemos dando cuenta de que ese estilo de vida no va con nosotros, que nos hace enfermarnos, que no disfrutamos de la vida. Y creo que, por supuesto, hay que darle promoción, porque la gente tiene derecho a saber lo que le pasa. La gente tiene derecho a decir, oye, yo no me encuentro bien, ¿por qué? Y la gente tiene derecho a sentirse bien, a ser feliz, ¿no? No, no todos los días tienes que estar amargado con una vida que realmente no te gusta, si se puede buscar otras alternativas para que te sientas mejor. Sí, sin duda alguna. De hecho, mi opinión va igualada a la tuya y es que muchas veces por desconocimiento no sabemos que podemos pedir ayuda y estar mejor. Sí. Entonces, visibilizarlo para mí es el primer paso para saber que no estoy bien. No, no lo veo como un paso que sea de ahora vamos a tener a todos los niños con depresión, todos los niños son hiperactivos, No, al revés, estas opciones están y si tú te sientes así, puedes ir y buscar ayuda y el especialista ya te dirá si eres tal cual o no te dirá nada, porque a veces poner etiquetas, ¿qué opinas de las etiquetas? Yo pienso que las etiquetas son necesarias no por agarrarte a la etiqueta y justificar todo lo que hagas, porque es que yo tengo tal diagnóstico, pero creo que sí que son importantes por lo menos para conocerte, para entender que no eres la única persona en el mundo a la que le pasa eso, que hay muchas más personas en el mundo a la que les pasa y que ese grupo de personas que les pasa esas cosas tienen un nombre, pero simplemente para eso, para que puedas saber que no estás solo y que lo que tienes le pasa a más gente, pero no para escudarte, ni solamente para sentirte como una etiqueta. Ujú. Creo que sirven para poder encontrarte en el mundo. Vale, es como esto es lo que me pasa y ahora voy a Ahora le puedo poner nombre a lo que me pasa y además puedo buscar soluciones para poder sobrellevar mejor cómo me afectan las cosas o cómo yo llevo mi día a día o cómo me afectan las cosas en el día a día y ahora yo puedo entender por qué esto me afecta de esta forma, por qué esto me afecta de la otra. De hecho, es una cosa que está pasando mucho con los diagnósticos de autismo y de TDAH, que hoy en día dicen hay mucho autismo o se sobrediagnostica. Puede que haya sobrediagnóstico también, pero hay mucha gente que también ha dicho, jolines, es que yo llevo toda mi vida pensando que yo era una persona rara o que yo era una persona que no encajaba con el resto y hoy en día me he dado cuenta de que era por esto, porque soy autista, porque tengo TDAH, porque tengo las dos cosas y llevo toda mi vida con ansiedad, con depresión, con ansiolíticos, con antidepresivos, cuando lo que me hacía falta era tratamiento para mi TDAH. cuando tienes un familiar con una depresión, con un TDAH, con autismo, como acabas de nombrar, ¿los padres o los familiares o los amigos cercanos necesitan aprender acerca de esto? ¿Hay recursos para que ellos aprendan a llevar bien este diagnóstico de la otra persona? Rotundamente sí, pero con todos los diagnósticos nuestros, igual que cuando una persona tiene una enfermedad física, la que sea,
imagínate, un niño que nace con una enfermedad X, a esos padres se les dan unas pautas de, oye, pues tú con tu niño puedes hacer esto, lo otro, hay esos tratamientos. Yo creo que con los diagnósticos de salud mental pasa lo mismo, lo que pasa que no lo tenemos tan asumido, pero creo que sí que hay unas ciertas pautas, al menos unas básicas, que deben aprender para poder tratar a esa persona y no meter la pata en ciertos aspectos, porque al final esas personas viven en la realidad o el mundo de una forma un poquito diferente a la de las personas que no tienen ese diagnóstico. Y creo que sí que tienen que tener unas ciertas pautas, un cierto conocimiento para poder facilitarles la vida Claro, y para facilitárselas a ellos mismos, ¿no? Porque a veces los familiares también. sufren, sufren de más y pueden, con su sufrimiento, trasladarlo a la otra persona, voy a decirlo suavemente. Sí, sí, no, pero es verdad, hay muchos padres que dicen, es que yo me ha costado mucho entender que mi hijo, pues por ejemplo, imagínate una persona que tenga autismo y que no tiene mucho interés en las relaciones sociales, y hay padres que dicen, es que a mí me ha costado mucho entender que mi hijo es más feliz en casa, con sus cosas, leyendo un libro, que saliendo a jugar con el resto de los niños, pero ahora que lo entiendo, soy capaz de aceptarlo y de no forzarle a hacer cosas que no quiere hacer porque no tiene el interés que yo creo que tiene. Interesante. Imagina que unos padres notan que su hijo de 15 años pues se aísla, como bien acabas de decir. ¿Qué les dirías tú para que fueran abriendo esa puerta sin forzar? O sea, sin sentir que ellos han fallado en algo. Sin sentir que ellos son los que han fallado. Bueno, yo creo que al final eso es complicado porque yo no soy madre, pero pienso que un padre o una madre se pasa toda la vida preguntándose si realmente está dando bien los pasos que tiene que dar o está haciendo las cosas bien. Pero creo que simplemente lo que hay que asumir es que los diagnósticos de salud mental, las enfermedades mentales o como lo queramos llamar, no tienen un único porqué. Es una consecuencia de diferentes cosas, tanto a nivel biológico, de unos genes que tú heredas o no heredas, tanto de nivel social, de la sociedad en la que tú vives, la sociedad que te rodea, y luego a nivel psicológico también, la personalidad que tú tienes, por cómo te has criado, por cómo te has formado. Que la crianza de unos padres puede haber influido en la aparición de una enfermedad X o una enfermedad Y, puede ser, pero como tampoco lo vamos a saber nunca, creo que mientras un padre o una madre haga lo que cree que es más correcto para su hijo, siempre dentro de cierta estructura social, pues es difícil muchas veces asumir que tu hijo tiene un cierto diagnóstico y tienes que lidiar con él el resto de la vida, pero hay veces que no queda otra. Sí, es cierto, es cierto. Y lo primero es aceptar que esta situación es así, ¿no? Y a partir de ahí tirar para adelante. ¿Qué es primero, el psicólogo o el psiquiatra? Pues ¿Cuándo mira, debemos depende. acudir a uno o al otro? Mira, depende mucho porque, por ejemplo, donde yo trabajo, que yo trabajo en sanidad pública solamente, cuando nos derivan pacientes, los ve primero el psiquiatra. Y ahí el psiquiatra decide si lo que le pasa al paciente es más para el psicólogo o para el psiquiatra. A nivel privado, tengo compañeras que igual trabajan en clínicas y pasa exactamente lo mismo, que los pacientes pasan primero por psiquiatra y luego se decide si van a psicólogo o no. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo? Son dos Ujú. profesiones diferentes. Los psicólogos estudian la carrera de psicología, los psiquiatras somos médicos, estudiamos medicina y normalmente, pues, aunque hoy en día es verdad que la diferencia está un poco más desdibujada porque hay psiquiatras que también hacen psicoterapia, los psicólogos se suelen encargar pues, de esa parte más psicoterapéutica. Ellos tienen muchísima formación, evidentemente, porque tienen una carrera en psicoterapia y se encargan más de esa parte. Los psiquiatras pues suelen encargarse más de la parte biológica, es decir, de los medicamentos, y hay algunos que hacen psicoterapia también, pero no todos. Ajá. ¿Qué opinas de la medicación? Hay mucha gente que dice, yo no me voy a medicar porque eso que afecta al cerebro no me va. Tema interesante también hoy en día, mucha propaganda en contra de los psicofármacos, pero yo pienso que los psicofármacos bien puestos son necesarios.
para todo. Al igual que utilizamos medicamentos para tratar cualquier otro tipo de enfermedad física, hay enfermedades mentales que requieren de un medicamento muchas veces para toda la vida. ¿Eso significa que cualquier medicamento esté bien puesto? No, por supuesto que no. Hay medicamentos hoy en día que están fatal puestos. Las benzodiazepinas, todos los medicamentos que terminan en PAM, diazepam, lorazepam, alprazolam, todo ese tipo de medicamentos, hoy en día hay muchísimo abuso porque es más fácil pautarte un ansiolítico y que te vayas a tu casa con un ansiolítico que darte una cita con el psicólogo cada semana. Entonces, ¿son buenos los psicofármacos? ¿Bien empleados? Sí, por supuesto, súper necesarios y han salvado muchísimas vidas. ¿Mal empleados? No. Eh, bueno, lo voy a decir. Estaba pensando, yo he tenido depresión, todavía la tengo. Hubo mucho tiempo que estuve tirada en la cama, mañana noche, no me levantaba más que para comer y pues porque me daba por ahí, porque si no comía, no comía. Ujú. Y a mí la medicación me ha ayudado un montón. Me ha ayudado a que esté hoy haciendo una entrevista. O sea, y no esté Me tirada alegro. en la... Sí, sí. Entonces, cuando la gente dice, es que la depresión es de gente floja. La depresión es que si te tomas la medicación, eso te convierte en otra persona. Bueno, yo no sé si soy floja o no. Yo sé que la medicación me ha ayudado a volver a ser yo. Efectivamente. Mira, hay mucha crítica hacia, sobre todo hacia la depresión, yo creo, porque del resto de enfermedades mentales como que no se habla, ¿no? Se tienen olvidadas, solamente se sacan cuando conviene. Ujú. Pero la depresión, por ejemplo, que es algo hoy en día tan normalizado, tan hablado, creo que hay mucha gente que ha tenido que tragarse sus propias palabras cuando ellos mismos o alguien de cerca que quieren mucho han tenido ese tipo de problemas. Y creo que es algo de lo que no deberíamos ninguno jamás juzgar, porque todos estamos expuestos a eso. Más hoy en día, con la cantidad de estresores que tenemos hoy en día, pues lo que hablábamos antes, que no tenemos tiempo para nada, a nivel laboral, cómo están las cosas a nivel económico. Cualquiera de nosotros hoy en día es susceptible de sufrir este tipo de problemas. ¿Por qué seguimos viéndolo como un estigma? Escúchame, porque yo si hubiera estado con un E15 te hubiera dicho, pues yo ahora tengo un E15 y bla, bla, bla. Pero te he dicho, bueno, sí, bueno, no, bueno, lo voy a decir. Mm, Eso es un prejuicio mío. O sea, quiero decir, yo que pienso que no tengo prejuicios sí, contra este tipo de enfermedades, que hay que hablar de ellas, que lo más saludable es saber qué es lo que te pasa hablarlo. y poder Mm, comentarlo con tu familia, con tus amigos libremente, o sea que no pasa nada, no, no soy peor persona por tener depresión o por haberla tenido o estar en proceso de salir de ella. Me he atascado, o sea, date cuenta, me he atascado. sí, Imagínate, sí, sí. imagínate un jovencito. Sí, pues yo creo que es por eso, porque me alegro de que hoy en día se le da mucha más visibilidad. Como digo, se le da más visibilidad a la ansiedad y a la depresión. Hay otras enfermedades mentales a las que no se les da tanta visibilidad y se debería, pero creo que es por eso, porque venimos de una sociedad muy acostumbrada a tragar con todo y que entonces al que se sale del tiesto, digamos, lo tratan, pues lo que tú dices, de ese un vago, ese un flojo. Entonces, como tenemos miedo de que encima de que ya no nos estamos sintiendo bien, encima la sociedad nos señale de fíjate que ese es un vago, que no quiere trabajar, que esto y que lo otro, como que tendemos a ocultarlo, ¿no? Tendemos a ser algo que no queremos que la gente sepa porque, por eso, porque pensamos que es algo que está mal visto por Sí, la sociedad en la que vivimos. sí, quizá de ahí salga esta parte de ocultar, ¿no? Porque a mí, por Sí, ejemplo, muchísima gente, hasta el momento en el que estuve bastante mal, me decía, pero no lo parecía. Digo, hombre, es que yo llevaba un mascarón encima. Digo, obviamente que no lo claro, parecía porque yo estaba mintiendo. O sea, yo claro. estaba Y disimulando. creo que es mucho más duro, ¿no? Mucho más duro, además de tener que vivir con una enfermedad o con un proceso que te inhabilita tanto, encima tener que ocultarlo. Porque nadie oculta que tiene cáncer o nadie oculta que tiene una pierna rota, nadie oculta que tiene mil cosas. Sin embargo, estas cosas es como que nos esforzamos más todavía porque no se nos note y al final eso es contraproducente. Sí, claro, el sentimiento es es fatal. Es como no puedo hacer nada, pero cuando recibo una llamada pongo mi mejor cara, ¿sabes? Y Sí, acabas la llamada diciendo, uff, qué ganas, qué ganas tenía, sí. porque sintiéndote peor, porque te estás mintiendo a ti mismo. Sí, creo que también es un sentimiento de culpabilidad porque hay mucha gente que dice, es que yo no tengo motivos para sentirme así.
Y entonces te culpabilizas a ti mismo de por qué me estoy sintiendo triste si realmente no tengo un motivo de peso importante. Tengo a mi familia bien, no tengo ninguna otra enfermedad que me impida tener mi vida, tengo trabajo, tengo amigos, ¿por qué? Y es ese sentimiento de culpabilidad que se va retroalimentando y que al final pesa cada vez más. Sí, es verdad, es verdad. O sea, lo tengo todo. ¿Cuántas veces, no? Sí, ¿Ah? Lo tengo todo. sí, Tengo trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, hago mis viajes, tengo todo, pero aún así me siento. sí. Y cuando la familia recibe, por ejemplo, unos padres, la noticia de que su hijo o su hija tiene depresión, aparece la culpa paterna, ¿no? O sea, como, bueno, estábamos diciéndolo antes, ¿no? El podría haber hecho más o puedo hacer algo más, porque en muchas Sí, ocasiones pero ese depende. esfuerzo, Hay dos tipos de padres, ¿no? En este caso, o de familiares, los que se culpabilizan, ¿no? Eso va un poco también en la personalidad de cada uno, y los que también lo justifican de algún modo, ¿no? Como, bueno, es que ella es así o él es así. Claro, es que como le ha pasado esto, como le han echado el trabajo o como le ha pasado tal, es que ella es así. Es que ella siempre ha sido la más débil o él ha sido ah, siempre el más débil. Y es como que ahí depende del familiar, ¿no? Hay algunos que lo justifican un poco y sí, otros sí que se culpabilizan y bueno, y qué hemos hecho y por qué. Pero creo que es algo que no necesita entenderse, sino trabajar en ello. Tú no necesitas entender, si lo necesitas, ¿no? Pero creo que no es lo prioritario entender el por qué un familiar tuyo está deprimido. Creo que lo fundamental es saber cómo tratarlo para ayudarle. Y luego ya entenderemos el por qué o las causas o lo que haya sido, pero lo fundamental es tratar a esa persona bien. ¿crees que a día de hoy sabemos tratar a una persona que venga, que tenga depresión? Habrá gente que sí, habrá gente que no, pero así generalizando un poco. Yo diría que no, diría que no. Creo que hay algunas personas que sí que tienen esa sensibilidad, ese tacto, pero creo que hay otras muchas personas que no. Y sobre todo cuando son mujeres. Cuando son mujeres, es como que la típica caricatura de mujer histérica, ¿no? Todo te afecta, todo lo ves mal, todo. Entonces creo que hay muchas personas que no, que todavía no tienen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro o de intentar ver las cosas de otra forma, intentan quitarle hierro al asunto. Tampoco creo que lo hagan de forma mm, por querer perjudicar a la persona, pero creo que simplemente es otra perspectiva. Y creo que se nota mucho con la edad. No es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 30. Ajá, sí, sí, porque también lo hemos escuchado de otra manera, Sí, estamos formados de otra manera. Eh, los padres que necesitan o que están sosteniéndolo todo y al final a ellos nadie les pregunta cómo están. sí. ¿Ellos necesitan ayuda psicológica también? ¿Alguien que les guíe? Yo creo que sí. Creo que sí porque el papel de cuidador también quema mucho. Y el Mm, estar todo el día pendiente de una persona que necesita atención es un trabajo bastante duro, sobre todo a nivel emocional, y más cuando son niños que sufren, que tú los ves mal, cuando encima hay riesgo de suicidio o te entra la ujú, duda, al final es un trabajo 24/7. Yo he visto pacientes que han tenido riesgo de suicidio, a lo mejor que viven con la pareja, ¿no? Una pareja y uno de los dos está mal y el otro dice, es que ujú. yo me tengo que ir a trabajar. ¿Y yo cómo me voy a trabajar si yo estoy 8 horas fuera y yo sé que mi pareja está sola en casa y yo no sé si va a ser capaz de hacer algo? Tú imagínate lo que tiene que ser eso, ¿no? Tú estar en tu puesto de trabajo y pensar, ¿estará bien? ¿No estará bien? Es muy duro. Entonces creo que sí, que los cuidadores también necesitan si no es atención psicológica, por lo menos alguien que les escuche a ellos también. Ajá, sí. De ahí podríamos unir a esta sensación de padres agotados, el agotamiento silencioso. Em, a veces estos padres no piden ayuda por miedo al juicio. Sí, por ese estigma que hablamos que existe de que
cuanta más ayuda pidas, más débil eres, ¿no? Si eres capaz de sobrellevarlo sin pedir ayuda, pues a lo mejor te sientes mejor padre porque no has necesitado una ayuda externa para tú tener que hacer tu trabajo como padre. Pero yo creo que el trabajo de padre es muy difícil y que si necesitas ayuda, ¿por qué no pedirla? Porque Sí. al final el único beneficiado de eso es el niño. Si tú como padre tienes dudas de cómo se hace algo o de si lo estás haciendo bien y tienes la posibilidad de solicitar ayuda, el beneficio va a ir para tu hijo o para tu hija. Y cuando es al revés, cuando es el padre o la madre los que tienen depresión y tienen hijos, ¿cómo pueden vivirlo los hijos? Pues imagínate, porque también es complicado. Si hablamos de hijos que además son pequeños, eh, no somos conscientes de lo importante que es todas las etapas de la infancia, incluso de la adolescencia, el tener padres presentes y padres que estén bien. ¿Cómo debe ser para un niño levantarse todos los días y ver que su madre o que su padre no está ahí, que no puede estar con ellos? Porque además nosotros como adultos sí que podemos entender que una persona esté mal, ¿no? O la mayoría de los adultos creo que podemos entender que una persona esté mal. Pero hay niños, sobre todo cuando son más pequeños, que no lo entienden. Entonces, creo que a ese padre o a esa madre se le junta el estar mal, la propia sintomatología de la enfermedad, con encima el decir, es que mi niño o mi niña no entiende porque yo no voy a jugar con él al parque, o porque yo no me apetece ver una película con él, o porque no me apetece ponerme a jugar con él, con los juguetes. Entonces, llevan como ese doble peso de, Ujú. aparte de que estoy mal, mi niño o mi niña no entiende, y los niños igual. Piensa en ese niño o esa niña con 8 con 9 con 10 años que dice, ¿por qué mi padre o mi madre no quiere jugar conmigo? Y al final es algo que ellos mismos dicen, ¿tendré yo la culpa de que mi padre y mi madre no quieran jugar conmigo? Porque no son conscientes ellos, no son todavía lo suficientemente maduros como para darse cuenta de que realmente el problema no son ellos. Claro. Hay depresiones crónicas porque yo conozco una amiga que su madre ha tenido depresión desde que éramos bien pequeñas y, por ejemplo, a día de hoy todavía dice que ella tiene dos hijos. Dice, es que me siento mal porque veo a mi madre que no le importan sus nietos, ¿no? O siento como que no le Ujú. importan. Yo sé que ella está enferma, yo sé que ella no puede, pero al principio de nacer los niños parece que le hacía un poco más de caso, pero a día de hoy yo la llamo, ¿quieres que se pongan los niños? Y me dice que no. Ya. Es muy típico también esos casos de personas que viven con depresión, digamos, toda la vida, ¿no? Hay momentos Ujú. mejores, momentos peores. Es muy típico. Yo creo que también estos casos se cronifican porque no se le ha dado la solución correcta, ¿no? Quiero decir, una depresión o una ansiedad es tan importante el tratamiento farmacológico como el tratamiento psicoterapéutico y que tú seas capaz de llegar a la raíz del por qué te sientes así o por qué hay épocas del año en las que estás peor o por qué hay momentos en los que estás peor. Todo eso tiene una base a la que muchas veces se puede llegar, hay veces que es complicado, pero cuando tú entiendes el por qué te pasan las cosas es más fácil sobrellevarlas. Ujú. Cuando les pones ahí palabras, ¿no? A lo que... Exacto. Cuando descubres de dónde viene ese problema. Es como si a ti todos los días te duele un pie y todos los días tienes que tomar un ibuprofeno. Mientras se tome el ibuprofeno, claro que no te duele. Pero si tú no descubres por qué te duele el pie, si es porque te pones un zapato muy apretado, si es porque todos los días pisas un clavo que hay en la puerta de tu casa, si es porque tienes un problema de ligamento, hasta que tú no descubras el por qué, tú puedes tomar todos los ibuprofenos del mundo, que a ti cuando te lo dejes de tomar te va a doler el pie. Sí, porque hay gente que no se quiere tratar. El otro día estaba yo en el dentista y me preguntó y le comenté la medicación que tomaba porque me la tenían que pedir. Y ella se giró y me dijo, depresión. Y le dije, sí, ¿cómo lo sabes? Y me dijo, yo conocí a alguien que estaba igual, pero él no se quiso tratar. Pues yo creo que en parte ese estigma que existe hacia los psicofármacos que hemos hablado antes, porque hay mucha gente que cree que te cambian la personalidad, que dejas de ser tú, nada más lejos de la realidad. Es verdad que hay muchísimos psicofármacos, hay muchísimas personas en el mundo, cada psicofármaco y cada persona casan de una manera diferente. Entonces, hay gente que ha tomado un medicamento y dice, pues yo me tomaba este medicamento y me volvía un poco más apagado o me volvía de esta forma o de la otra. Puede ser que durante un Ujú. tiempo te cambie tu forma de ser, tu forma de pensar, pero porque al final es algo que está afectando a nivel biológico en tu cerebro.
pero no tiene por qué cambiar tu personalidad, tu forma de ser. Hay algunos que te van a dar un poquito más de energía, durante las primeras semanas es muy típico también al revés, que te dé un poquito más de ansiedad o incluso que te apague un poquito, pero todo eso con el tiempo se acaba reajustando. El problema de Ah, estos tratamientos es que muchas veces tienen que estar meses hasta que tú empiezas a ver los efectos. Y creo que, bueno, que el no querer tratarse eso, parte de ese estigma, parte de ese miedo también a esos medicamentos, es como que casi no se mencionan. Y creo que si hablamos de esto cada vez más y se le da más información a la gente sobre lo que toma o lo que no toma, estaremos facilitando que al final más gente se anime a tomarlo si le hace falta. sí, me gusta mucho tu trabajo en Instagram y en TikTok, Muchas gracias. arroba doctora Luna. Lo dejaremos en las notas del podcast para que quien le interese este tema te pueda buscar porque das muchísima información a todos estos niveles de los que estamos hablando, ¿no? Y como tú bien dices, cuando investigas y conoces un poco más, entonces puedes valorar qué quieres hacer desde un criterio más lógico, por lo menos, o más Sí, responsable. sí, mira, muchas veces en los vídeos de los medicamentos hay gente que me pone comentarios como diciéndome que no debería contar tantas cosas porque estoy dando como demasiada información. No, no, no debería de hablar de esto. Y mi respuesta es, la gente tiene derecho a saber lo que está tomando. Si yo voy Claro. al médico, yo quiero saber lo que me están mandando. Yo quiero que me expliquen el que me están mandando, el por qué. Entiendo que en las consultas no hay tiempo muchas veces de explicar pues todos los efectos secundarios, todas las cosas que va a anotar, cómo funciona el medicamento. Y por eso yo intento hacer un poco esa labor, pero porque creo que la gente tiene derecho a saber. Tampoco puedes saber cogiendo una caja de un medicamento y leyéndote el prospecto, porque entonces es que no te lo tomas ni de coña, pero tampoco te Sí, tomaría un ibuprofeno. Por eso yo total. intento sintetizarlo, sintetizar la información, explicarla para que la gente entienda lo que se está llevando a la boca. Jolín, es que te estás metiendo un medicamento en tu cuerpo sin saber lo que es, ¿no? Entonces a mí eso Sí. me parece fundamental, que la persona tenga la posibilidad de elegir. Yo siempre que le mando un medicamento a alguien le digo, lo que yo haría sería esto, pero tú eres libre, tú te lo puedes tomar o no. Yo no te voy a decir tómate esto sí o sí, porque no es mi cuerpo, el que se lo va a tomar eres tú. Entonces creo Claro. que la gente tiene que saber para poder elegir bien con un Sí. criterio médico, evidentemente, pero poder tener un poco de libertad en esa decisión. Mm. ¿Cómo se siente la persona que llega a una primera sesión con el psiquiatra? ¿Cómo lo enfoca? Tú que has estado con mucha gente, yo sé cómo lo enfoqué yo, llorando. Pues yo creo que yo afortunadamente nunca he tenido que estar en el otro lado de la mesa, afortunadamente, Sí. pero creo que debe ser muy complicado y yo lo pienso muchas veces de llegar a un sitio frío como suele ser una consulta del médico, ¿no? Sobre todo en los sitios públicos que son un poco más fríos y sentarte delante de una mesa con una persona que no te conoce de nada y empezar a contarle tu vida. Yo creo que tiene que ser una cosa bastante, bastante difícil. Entonces yo siempre intento hacerlo de la forma más cómoda posible. Sé que es complicado porque, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Contarle tu vida a alguien que no te conoce de nada, tus intimidades más profundas. Creo que es algo único de nuestra especialidad, ¿no? Lo que te decía antes, tú vas al traumatólogo, mire, me duele la rodilla, me duele la muñeca, pero no le cuentas ni cómo te va con tu pareja, ni cómo te va con tu trabajo, ni si tu padre es tal, ni si tu madre es tal, ni si tu vecino del quinto, mil cosas. Entonces creo Sí. que es complicado. Sí, hacéis una labor muy importante, yo creo que os tienen que enseñar para hacerlo porque conseguís hacerlo un poco más cómodo de lo que, ¿no? Es como, Sí, sí, yo creo que sí, hay de todo, ¿eh? Habrá compañeros que sean un poquito más menos cómodos de estar con ellos, pero yo creo que sobre todo la gente joven sí que cada vez tenemos más herramientas, más formas de intentar que las cosas sean cómodas. Y por supuesto, quiero lanzar el mensaje de que si una persona está dudando de si ir o no al psiquiatra o al psicólogo por miedo a que le juzguen, por miedo a que se rían de él, por miedo a que eso no pasa. no, no pasa. Normalmente te tratan con todo el cariño del mundo porque, pues porque están en esa profesión por vocación. Claro, otra cosa Sí, es que y además también que estamos acostumbrados a escuchar muchísimas cosas, que no nos vamos a sorprender. sí, ya me imagino, ya me imagino. Eh, Cuando una persona tiene depresión crónica Sí, toda la vida,
La familia necesita muchísimo apoyo. Hay grupos de apoyo, no sé, a lo mejor no, están los alcohólicos anónimos, habrá Pues grupos mira, familiares. a mí eso es una cosa que me da mucho coraje porque depende del sitio donde vivas, sobre todo a nivel público. A nivel privado, al final, mm, con el dinero llega a cualquier sitio, pero a nivel público depende mucho del sitio donde tú vivas, de la ciudad en la que tú vivas, habrá unos recursos u otros. En ciudades más grandes hay más recursos, en ciudades más pequeñas hay menos. Entonces, en el sitio donde yo trabajo, sí hay algunos grupos para algunas cosas, pero no hay para todo, porque es una ciudad pequeña, un área muy pequeña, entonces no hay suficientes profesionales, no hay suficiente estructura como para eso. Entonces, es una cosa que a mí me da mucho coraje, que depende del sitio donde vivas o donde hayas nacido o donde estés, vas a tener unos recursos u otros. Y no es justo. No, no es justo. Muchas veces la gente que dice que en lo online no se siente cómodo, pero, por ejemplo, es que si lo llevamos a otros temas es tan sencillo. Yo soy emprendedora y estoy en una comunidad de emprendedoras desde hace 6 años. Y tengo a gente con la que puedo hablar de los miedos, de los fracasos, de los éxitos, de estoy bloqueada, de no sé por dónde enfocar este negocio. Sin embargo, bueno, habrá grupos, pero la gente como que lo ve menos, ¿no? ¿Serviría a través de un grupo online, por ejemplo? Yo creo que sí, que el online afortunadamente es una cosa que te da puertas a prácticamente todo el mundo y que es una forma fácil de que la gente pueda conectar incluso desde su casa. Entonces yo creo que sí, de hecho, yo lo he pensado muchas veces de eso, de poner en contacto a gente con otra gente, de, oye, esta persona tiene un problema, esta persona tiene un problema, poneros en contacto y apoyaros entre vosotros porque creo que es fundamental, pero no se fomenta, no sé por qué. Una lástima, ojalá se fomente un Sí, poquito más, porque sí. realmente hablar entre la gente que está pasando lo mismo que tú, con gente que está pasando lo Sí, mismo que tú, marca la ayuda diferencia. muchísimo. Mm. Ayuda muchísimo porque te das cuenta de que no estás solo, de que hay más gente que está como tú, que hay más gente que tiene el mismo problema que tú. Y hablarlo parece que no, pero hace una diferencia enorme. Mm. Bueno, pues yo ahí te dejo la idea para si quieres montar una Genial. comunidad. Em, cuáles son los engaños que ignoramos mal? O sea, que ignoramos más, ¿no? O sea, pues estoy durmiendo, voy a los síntomas. Estoy durmiendo mucho más, estoy más irritable, o esta culpa de no llego como padre a hacer algo. Todo este tipo de cosas son más importantes, estos síntomas, o los físicos. O sea, porque yo puedo pensar, Yo ay, creo no llego que a sí. todo, no me siento bien, y rumiar y darle vueltas y darle vueltas. Pero yo, por ejemplo, fui totalmente consciente con mis síntomas físicos. Que tengo mucha ansiedad. Claro, pero porque los síntomas psicológicos yo creo que los normalizamos, ¿no? Llega un punto en el que uno un día está un poquito más irritable, al siguiente un poquito más, al siguiente más, y llega un momento en el que tú lo normalizas. Y tú crees que bueno, que tú eres así, pero porque no es tangible, porque no lo ves. Sin embargo, si tú te pegas 3 días durmiendo menos, o 3 días comiendo menos, o comiendo más, ojo, o durmiendo más, Sí, esas diferencias sí que las pueden notar. En cambio, los síntomas psicológicos son más difíciles de detectarlos, porque siempre intentamos como autojustificarnos, ¿no? Y bueno, es que esta semana estoy un poco más estresado porque tengo la entrega de este trabajo, bueno, es que estoy de exámenes, bueno, es que me he discutido con mi novio, bueno, es que... Y como que intentamos taparlo un poco más, yo creo que porque también es una forma de intentar protegernos, ¿no? De decir, no me pasa nada porque en el momento en el que yo asuma que sí que me está pasando algo, entonces me derrumbo. Pero claro, los síntomas físicos son más difíciles de ignorar. claro. ¿Cuándo una persona debería ir al psiquiatra para hablar acerca de su salud mental? Pues yo creo que en el momento en el que algo interfiere con tu vida normal, es el momento en el que tú por lo menos deberías consultar si esto es normal o no. Y algo que sea sostenido en el tiempo. Me refiero, si yo, por ejemplo, cuando tengo exámenes, pues yo me noto que estoy más irascible, que me subo por las paredes, que no puedo más con la vida, y hay una causa clara que es estoy de exámenes, bueno, ahí no tienes que consultar porque hay una causa clara. Si cuando terminan los exámenes yo vuelvo a mi estado normal, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, Inés, es que yo llevo un tiempo que me encuentro pues más irritable, más irascible, más triste, lloro por cualquier cosa,
no tengo una causa clara y es que llevo así un montón de tiempo y no me encuentro. Y además a mí todo esto me está impidiendo hacer mi vida porque yo antes salía con mi amigo y ahora no salgo. Yo antes iba a hacer la compra y ahora no puedo porque no soporto estar en un sitio que está lleno de gente. A mí antes me gustaba leer y ahora no toco un libro desde hace 6 meses. Cuando esas cosas te interfieren con tu vida normal, es el momento al menos de consultar. Me parece muy apropiado que la gente lo escuche porque más de uno seguramente dice, bueno, pues a lo mejor tampoco pasa nada por preguntar, ¿no? Claro, Me parece que tengamos que llegar a los médicos cuando ya estamos fatal. No, no hay sí, necesidad, ¿no? no hay necesidad, ¿no? ¿Tú cómo sería el proceso? ¿Cómo recomendarías tú un proceso? ¿Autocuidado, medicación y terapia? ¿O primero la medicación, el autocuidado, la terapia? ¿Cómo establecerías tú ahí un orden? Pues mira, yo creo, para empezar, lo básico, 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 el autocuidado, pero para cualquier persona. No solamente para la persona que tenga un problema de salud mental, sino para todo el mundo. Creo que hay unos básicos de autocuidado que debemos seguir todos para tener una vida saludable, tanto a nivel físico como a nivel mental. Pues Ah, intentar alimentarse bien, hacer deporte, dormir las horas suficientes, socializar, que es importante también, mantener tus hobbies. Todo eso es fundamental. Yo creo que es como la base de la pirámide para tener una vida completamente saludable. Luego, en cuanto a medicación o psicoterapia, creo que, bueno, hay muchos problemas que se resuelven con psicoterapia sin necesidad de medicación, pero también creo que la medicación puede ayudar en muchos momentos, a lo mejor no de forma continuada, pero un día que si te sientas con más ansiedad, que las técnicas que te han dado no te sirven, sí que puedes emplear la medicación. Entonces creo que, bueno, quizás pondría en segundo lugar, como en el siguiente escalón de la pirámide, la psicoterapia por aquello de que me parece fundamental para la mayoría de problemas de depresión y de ansiedad. Y en el último escalón, los psicofármacos, pero que quede claro que no creo que haya una diferencia muy grande entre ambos. Creo que se complementan mucho, pero si tuviera que apostar por cuál dedicarle un espacio un poquito más amplio, sería la psicoterapia. ajá. ¿Qué opinas de la depresión en niños y adolescentes? Porque al parecer cada vez va a más. Pues yo creo que es un tema bastante importante hoy en día, creo que es un tema del que no se hablaba mucho antes y que hoy en día cada vez se le da más visibilidad, ¿no? Sobre todo también con el tema del bullying, que hoy en día se persigue mucho, se habla mucho de ello y creo que es fundamental. Fundamental, muy importante hablar de depresión y de ansiedad en adolescentes, porque si ya la adolescencia de por sí es una época muy complicada, yo creo que todos recordamos nuestra adolescencia como una etapa de muchísimos cambios, de no saber quién eres, no saber lo que te gusta, un día te sientes de una forma y otro día de otra. Si a todo eso se le suma la ansiedad o la depresión, es una bomba que puede explotar en cualquier momento y que precisamente como son adolescentes que suelen ser muy impulsivos, pues puede tener consecuencias fatales. Sí, bueno, hemos estado viendo últimamente alguna noticia al respecto, ¿no? De gente de parejas que se han suicidado o de niñas que aparecen. Sí, ¿Cómo se trabaja con un adolescente a nivel uf, es psiquiátrico? complicado, es complicado. Por eso, porque muchas veces son poco accesibles, Ujú. tienen esa parte de la adolescencia en la que ellos a veces creen que saben más que tú. Y muchas veces es complicado romper un poco el escudo que tiene a la hora de hablar con ellos. Pero bueno, al final el roce hace el cariño, ¿no? Como se dice, entonces Sí. acaban por abrirse contigo y te cogen cariño. Sí, sí. Son maravillosos los adolescentes. A veces los Sí, odias, o sea, los odias, pero normalmente se les termina queriendo un montón. sí. Siguiendo con el tema de los adolescentes, ¿crees que los padres notan cuando sus hijos están mal? Quiero decir, Yo creo imagino que que lo sí. notarán, pero, pero ¿qué señales? Vamos a darle una lista de alguna que otra señal que pueden detectar en sus hijos que les lleve a llevarlos al médico y después si los tienen que ir al psiquiatra. Pues sobre todo esa irritabilidad, ese enfado de la adolescencia, pero como más acentuado, ¿no? Porque los adolescentes ya de por sí eh, viven un poco enfadados, ¿no? Con el mundo, pero cuando ya detectamos que es un enfado que no es
ese enfado que estamos acostumbrados a ver, o Ujú. aislamiento, ¿no? Niños que, por ejemplo, evitan ir al colegio o ir al instituto. Son señales muy sutiles, por desgracia, las que dan los niños, porque raramente un niño o un adolescente te va a decir cómo se siente, y cuando son niños más Ujú. pequeños es que ni siquiera ellos saben gestionar cómo están sintiendo. Mm, Creo que esas son las principales señales, sobre todo la irritabilidad y más en los niños. Ya niños más pequeños, irritabilidad, muy típico. Muy típico. Niños más adultos, callarse, ¿no? Claro, adolescentes suelen callarse, pues por lo típico del mundo no me entiende, nadie me entiende, mis padres son los peores del mundo, pero bueno, creo que quizás esas señales que son sutiles, pues esa irritabilidad un poquito de más, ese aislamiento, esa falta de ganas por hacer actividades que antes se disfrutaban, porque eso es importante. Ujú. Cuando hablábamos antes del tema del autismo, de hay padres que dicen, yo es que no entiendo por qué mi hijo no quiere salir a la calle o no se quiere relacionar, claro, pero ¿su hijo no se ha querido relacionar nunca o es algo nuevo de ahora? Ahí es donde está la alarma. Si esto viene de siempre, pues a lo mejor su hijo es así, es menos sociable o es lo que sea. Pero si de repente, si su hijo le gustaba salir o su hija, y de repente llega un día en que ya no sale al parque con los amigos o los fines de semana ya no queda con los amigos, ojo. Ajá. ¿Se puede contagiar la depresión dentro de casa? O sea, porque al final genera un ambiente, ¿no? Es como que sobrevuela en estas familias un adolescente deprimido que choca con un padre que está ya agotadísimo. Claro, Como, al final, cuando hay una persona en casa que tiene un problema de depresión, todo lo que rodea a esa persona probablemente va a ser un poco caótico, ¿no? A menos que haya otra persona que sea capaz de sostener, pero una persona en depresión muchas veces casi ni se arregla, no tiene higiene. Como no tiene higiene personal, tampoco tiene higiene del resto de zonas de casa, son personas que les cuesta entablar conversaciones. Mm, Eso al final acaba pesando, y más si eres un niño o un adolescente que estás todavía en formación. Todo eso al final te pesa y tú te lo quedas para ti y muchas veces lo integras como parte de tu personalidad incluso. ujú. Hay depresiones que rompen familias, ¿verdad? Yo pienso que sí. Vamos, pienso y he visto, pero sobre todo no quiero que quede claro que no es desde la maldad, sino porque creo que hay gente que no entiende, que no sabe cómo gestionar, que no sabe cómo actuar, y al final acaban dinamitando las relaciones, porque la persona afectada no se siente entendida o siente que Ah, solamente la están machacando, y la persona que intenta ayudar no lo hace de la mejor manera posible. claro, sí, sí es que todo se hace con buena intención, pero a veces hay que Sí, hacerlo desde el saber hacer, ¿no? Alguien que te aconseje exacto, cómo hacerlo, porque en el mundo todos estamos llenos de buenas intenciones y podemos estar haciendo mucho daño a los demás, porque está exacto. ahí el sincericidio, ¿no? O sea, no, si Exacto. tengo la mejor intención del mundo, pero ahí te he dado. Sí, creo que las personas muchas veces solamente vemos nuestra perspectiva, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay otras perspectivas diferentes y que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando estamos tratando con una persona que no está bien. Entonces, por mucho que yo vea las cosas de una forma, tengo que intentar ponerme en la piel de otra persona, que es algo que se dice muy fácil, pero que no se hace tan fácilmente. Sí. ¿Qué recomiendas tú? ¿Terapia individual o terapia familiar en estos casos? Pues depende, muchas veces se combinan las dos cosas. Mira, yo ahora, por ejemplo, estoy en un programa de suicidio y se hacen las Ah, dos cosas. Se tienen entrevistas tanto a nivel individual con la persona como a nivel familiar, para que también la familia, aparte de que pueda dar la perspectiva de cómo ven a esa persona en casa, también un poco para devolverles, ¿no? Como vemos nosotros a la persona desde nuestra perspectiva, y qué tipo de cosas podemos hacer para poder ayudar a esta persona y para no perjudicarla, sobre todo. vale. ¿Hay tiempo? ¿Hay recursos suficientes en la seguridad social para todo esto? No. Por lo menos en la Seguridad Social de Andalucía no, me consta que en el resto de España tampoco. Entiendo que habrá sitios como Madrid, Cataluña, que tienen más recursos y serán un poquito mejor, pero en Andalucía desde luego no. No tenemos los recursos suficientes para sostener la gran demanda que hay hoy en día de personas que buscan ayuda, ¿no? Creo que hay mucha publicidad de la salud mental, pero
esa publicidad luego no se refleja en los recursos que tenemos, ni en las infraestructuras que tenemos. Entonces, tú no puedes ayudar a una persona cuando tiene una cita cada 6 meses o cada 8 meses. No Mm, tiene ningún sentido. Pero claro, hay un gran volumen de pacientes para la poca cantidad de profesionales que hay. mm. Algo que se tiene que hacer muy visible para ver si suben la ratio, ¿no? De médico-paciente o psiquiatra-paciente. Sí, es que falta todo. Médicos, bueno, médicos en general, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, especialistas en salud mental, que también es una figura súper importante y que muchas veces, yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen y que se les tiene olvidados, pero que también hacen una labor súper importante y que sostienen un montón. Pero no hay. Ya, ya, lo sufro, lo sufro. Es complicado, la verdad. Mucha gente termina yéndose al privado. Sí, tristemente sí, al final hay mucha gente que se va al privado. La gente que económicamente lo puede sustentar, pues genial, porque al final va a tener una atención muy buena, pero la gente que no puede tiene un problema. Porque claro, ¿cómo vas a gestionar tú cualquier problema que tengas con una cita cada 6 meses o una cita cada 8 meses? Y Ujú. todavía con un psiquiatra que te controla la medicación, puede ir una vez cada 6 meses, pero con el psicólogo, si es que para cuando vayas la siguiente vez, lo mismo hasta tan cambiado de psicólogo. Sí, Es otra cosa también importante. sí, eso también pasa, eso también pasa. Si tuvieras que decir así como una propuesta, un resumen, lo que le dirías a alguien, bueno, de lo que hablas, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, para que pida ayuda, para que sepa dónde está yendo, para que sepa qué está tomando, o sea, qué es lo principal que necesita saber un paciente para ti? Yo creo que lo principal que necesitas saber es lo que le pasa, creo que es fundamental, ¿no? Lo que hablábamos antes de, bueno, las etiquetas, no a rajatabla de soy esto y ya me justifico con esto, pero creo que sí que es importante explicarle lo que le pasa. Creo que es importante explicarle las alternativas que hay, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicoterapéutico, las que haya, por la falta de recursos pocas, y tanto a nivel de lo que él puede hacer en casa. Y dejarle muy claro que todos estos procesos requieren de esas tres patas del banco, tanto lo que tú hagas en casa, de ejercicios que te manden a hacer, como de tu estilo de vida que sea saludable, como a nivel psicoterapéutico, tristemente, si se lo pueden permitir a nivel privado, mejor, como el medicamento en caso de que lo requiera. Entonces, creo que conocer lo que le pasa, conocer las alternativas terapéuticas que tiene y, ojo, también ser realista con ello, porque mucha gente viene pensando que el psiquiatra o el psicólogo le va a solucionar la vida y no. Nosotros acompañamos en el proceso, pero hay un trabajo que está ahí que también tiene que ser activo por parte de la persona y muchas veces hay personas que no llegan a curarse nunca o no llegan a curarse del todo. Y creo que eso también es importante, que las personas se vayan con las expectativas de que puede que vuelvan a ser como antes o puede que no. Ujú. Importante, importante Muy saberlo, importante, porque si vuelves a ser como antes, genial, pero si no, tienes que volver a aprender. efectivamente. Creo que eso, la aceptación, al final es la clave de todo, ¿no? El aceptar que muchas veces las cosas son como son y gran parte de las consultas en salud mental son por problemas que han pasado y que no se pueden aceptar o es difícil aceptarlo. Y al final tu viaje por nuestras consultas y por nuestros dispositivos de salud mental, creo que te tienen que valer para llegar a ese punto de aceptación de las cosas que no se pueden cambiar y de cambiar las que sí se pueden, pero las que no, Ahí quedan. Pues me ha parecido exacto. interesantísima la conversación contigo. Algo que se quede en el tintero, algo que digas, quería Yo decirlo. creo que no, que hemos hablado de todo lo fundamental. Sí. Reclamar, por favor, más infraestructura a nivel público para salud mental, porque hay mucha publicidad, pero poca inversión, yo creo. Ujú. Y eso, y que la gente tenga claro que si están mal tienen que pedir ayuda y que siempre, siempre, siempre hay alguien ahí para escucharles, por mucho que ellos crean que no les importan a nadie, que nadie se preocupa por ellos, que sí, que nosotros estamos ahí para eso y que si necesitan ayuda siempre van a poder encontrarla. Sí, doy fe de ello y lo corroboro y estoy encantada con que cada vez más se hable de salud mental y cada vez menos pensemos que ir al psiquiatra es porque estás loco. Yo también me alegro mucho.
Voy a dejar en las notas del podcast dónde pueden encontrarte, en Instagram, en TikTok, para que te sigan, porque realmente aportas muchísima información de valor. Yo te Muchísimas sigo gracias. desde hace un montón, así que eh, creo que creo que está muy bien que te vean, porque no es una cuenta más, es una cuenta que realmente informa y te hace sentir parte de algo normal, no de una locura que estés viviendo ahí, una locura transitoria. Muchísimas Muchas gracias gracias. por estar aquí y nos seguimos viendo. Gracias a ti, Sonia, de verdad.